Cuando hablamos de agricultura, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Y como bien mencionás en las charlas y demás, de las semillas genéticamente modificadas. Bueno, sí, efectivamente, lo primero que se me viene a la mente después de haber trabajado mucho lo que son las transformaciones agrarias de la estructura agraria en los últimos años es el paquete biotecnológico que está asociado a las semillas genéticamente modificadas y a su relación directa con el uso de los agrotóxicos. ¿No? Bueno, porque básicamente las semillas genéticamente modificadas han sido transformadas para depender del uso de agrotóxicos. Se me viene también a la cabeza la idea de concentración, ¿no? Porque cuando uno observa toda la estructura productiva, observa que cada eslabón de la producción tiene enormes niveles de concentración, ¿no? Se concentra en la toma de decisiones respecto de qué producir, cómo distribuirlo, y eso también de alguna manera promueve la dependencia de todos los productores agropecuarios a, por ejemplo, la inserción de insumos en el agro, ¿no? Y bueno, y se me vienen a la cabeza también las consecuencias, ¿no? Las enormes consecuencias ambientales que podemos visualizar en el agro después de 20 años de implementación del paquete, un poquitito más, ¿no? Consecuencias ambientales, consecuencias sanitarias, la cantidad de enfermedades y personas muertas después de tantos años de uso de agrotóxicos y de tantos tipos de agrotóxicos. Y también se me viene un poco a la cabeza la incertidumbre, ¿no? Que supone el consumir constantemente, ¿no? Porque uno piensa en las enfermedades hoy ya provocadas por el uso de agrotóxicos, pero no sabemos y no somos del todo conscientes porque no se ha dado la posibilidad de investigar cuáles van a ser los efectos en nuestros cuerpos del uso constante y del consumo constante de transgénicos, ¿no? De organismos genéticamente modificados. Entonces ahí hay mucha incertidumbre también, que tiene que ver con la salud, pero que tiene que ver con esos riesgos que todavía no se conocen, ¿no? Esas son como las cosas que más me ocupan y me preocupan respecto de la estructura, ¿no? Agraria y las semillas y ahí dejo afuera igual un montón de otras cosas, ¿no? Porque la cuestión económica también es un factor que pesa un montón, porque, bueno, nada, la estructura agraria justamente en términos, lo que decía antes de la concentración, supone que cada vez son menos los que ganan más y cada vez son más los que quedan afuera, ¿no? En la Argentina siempre se nos habla o se nos quiere presentar la idea del derrame, ¿no? Que si el campo gana, ganamos todos. Y lo cierto es que después de siglo y algo de estructura agraria en la cual, y acá más allá del agronegocio, la Argentina ha sido un país productor agropecuario desde su conformación, y lo cierto es que siempre las mayorías son las que han perdido y han pagado los costos, ¿no? de los procesos productivos agrarios. Así que esas cositas capaz que aparecen en la parte secundaria, pero que no dejan de ser tan importantes porque son los efectos a corto plazo que tiene la estructura agraria, ¿no? Seguramente cuando te surgieron todos estos interrogantes y fuiste viendo a lo largo de tu proceso de trabajar el libro, todo esto fue lo que te llevó a hacer este libro. Sí, en realidad yo creo que la motivación más grande que tuvo este libro es el empezar, sí, a ver, ¿no? En el cotidiano y en el cruzarme con las personas directamente damnificadas, ¿no? Esas personas que cuando nadie escribía sobre ellas ya estaban tratando de poner en la agenda pública la problemática de las fumigaciones, la problemática de las enfermedades y de la contaminación ambiental. Digamos, mi primera inquietud está muy relacionada con eso, con la experiencia directa y el intercambio con esas personas, ¿no?
Y a partir de eso, sí, la pregunta que me surgía era, bueno, pero ¿qué pasó en el agro? ¿No? ¿Qué pasó? Que, nada, generalmente es muy interesante ver cómo muchas veces uno veía los procesos migratorios de la ciudad al campo, ¿no? Y en los relatos de estas personas aparecía mucho, de me quiero ir de la ciudad para ir a un lugar más sano, ¿no? Esto de quiero ir a un lugar donde pueda respirar aire puro, donde pueda vivir tranquilo, donde... Y la primera imagen que se aparecía era el agro, ¿no? Y que de repente esas personas empezaran a movilizarse porque ese lugar que en el ideario popular era ese lugar sano, tranquilo y seguro, claramente no era sano, porque empezaron a vivir las enfermedades en sus propios cuerpos y además a ver las enfermedades en sus vecinos, vecinas. Bueno, entonces eso fue de alguna manera lo que me empezó a tintinear. Bueno, a ver, lo primero que había que ver es, o que yo necesitaba entender es, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué cambió? Y en ese qué pasó, qué cambió, apareció toda esta cuestión de la semilla, el paquete biotecnológico, los agrotóxicos, la estructura agropecuaria que cambia radicalmente, ¿no? Y bueno, y el libro, que es como una segunda etapa en realidad, porque tuve la oportunidad también de escribir un libro previo con otras 2 compañeras a partir de una investigación donde ahí empezamos a tirar las primeras líneas sobre la idea de biotecnologías, pero que nos centrábamos mucho más en tratar de entender esto, ¿no? Bueno, de qué pasó en el agro en los últimos 40 años. Y en este último libro, quizás el foco, ya habiendo visto esas transformaciones, era entender, bueno, pero ¿qué hizo el Estado en todo ese tiempo para que la estructura agraria se transformara de esta manera, ¿no? ¿Qué rol jugó? ¿Fue activo? ¿Dejó hacer? ¿No? Siempre se dice que el Estado en los 90 fue un Estado ausente. Bueno, a ver, discutir esa idea. El Estado no estuvo en este proceso de transformaciones agrarias, no jugó ningún rol. Bueno, y ese es un poco, digamos, las inquietudes que fueron motorizando este libro, que es, digamos, el producto de mi investigación doctoral, ¿no? Y bueno, bueno, uno podría decir como así una conclusión rápida, digamos, el resultado es justamente que el Estado tuvo un rol fundamental en el desarrollo del modelo y en la inserción del modelo, ¿no? Porque fue el Estado quien empezó a pensar como política pública cómo generar los consensos políticos y sociales para la instalación de las semillas genéticamente modificadas, generó los marcos regulatorios para ello y luego también jugó un rol muy activo en términos del desarrollo de un sistema científico-tecnológico que avalara con el discurso, pero que también empezara a tener una práctica concreta en ese modelo, ¿no? Y eso es un poco lo que empieza a jugarse en el libro, esa relación muy intrínseca, muy profunda entre el mercado agrario, el Estado argentino y la producción de conocimiento científico. Digamos que esos 3 pilares que estás bien mencionando son las partes del título. Exacto, agricultura, ciencia y poder tienen que ver, digamos, con cómo uno puede visualizar una dinámica productiva económica desde su configuración en el aparato científico, ¿no? Porque un poco lo que plantea el libro como base es que la estructura económica de este agronegocio no supone la ganancia en el momento de la producción en la tierra, sino en el momento de la investigación, ¿no? Porque sin la semilla genéticamente modificada que se produce en un laboratorio, no tenés, digamos, no terminás de entender cómo nace la estructura agraria, ¿no? O sea, como que si vos no vas al laboratorio a entender lo que está pasando ahí y qué están haciendo las grandes corporaciones globales en los laboratorios de las universidades, en los laboratorios privados o en los sistemas científicos tecnológicos de los diversos países, ¿no? Porque esto yo lo trabajo en Argentina, pero no es, digamos, algo
solamente nuestro. Si no vas a ver eso, no entendés dónde nace la estructura de la cadena agraria, ¿no? La cadena agraria no nace en el agro. Hoy la cadena agraria hay que pensarla desde el momento del laboratorio, ¿no? Entonces, en esa relación aparece la ciencia en términos de producción de ganancias en la estructura agropecuaria y obviamente generando vínculos de poder, ¿no? Entonces ahí el título de alguna manera va en esa línea de pensar esa relación, esa tríada. Bien, y con respecto a lo que las distintas entrevistas que habrás tenido que hacer para vincularte con las personas damnificadas y demás, ¿qué experiencia te deja con respecto al poder, hablando hacia esas personas? El poder absoluto de los gobiernos o del gobierno de turno para manipular a esas personas y generarle mayor daño del que ya tienen. Mira, yo tuve la oportunidad en la tesis, o sea, en el libro, de mostrar los relatos a través de entrevistas de gente que participó directamente en la generación de los marcos regulatorios. No en los damnificados, sino de la gente que tomó las decisiones, ¿no? Tuve la oportunidad de ver sus explicaciones, de comprender, ¿no? Sus explicaciones, sus argumentos. Y lo cierto es que, y por eso llego a la conclusión del rol activo y diría, bueno, sí, claramente participativo que va a tener el Estado en la configuración del modelo, lo que uno ve es que hay una convicción tajante por parte de estos sectores de poder de la necesidad de desarrollar este modelo del agronegocio. En términos de construcción de legitimidad, el planteo que ellos hacen es que hay que hacerlo para alimentar al mundo, para desarrollar, para poder innovar, porque eso va a fomentar el crecimiento, bueno, y la idea del derrame, otra vez, ¿no? Generar un mayor desarrollo en el agro va a decantar en que a todos nos va a ir bien, ¿no? Ahora, lo que uno ve es que cuando genera estrategias de poder, ¿no? Ese discurso colisiona con las prácticas, porque mientras plantean esto, por otro lado, no se le da ningún tipo de participación a los damnificados en la toma de decisiones, ¿no? ¿Y por qué? Y bueno, justamente porque los damnificados vienen a poner el problema de que este modelo no genera derrame, que como decimos, que lo único que derrama son las enfermedades, que lo único que hace es dejarnos costos ambientales, sanitarios, ¿no? Entonces, bueno, ahí te das cuenta que lo que ellos intentan, como de alguna manera, mostrar en términos discursivos para construir legitimidad, al momento de la construcción de poder, eso tiene de alguna manera que combinarse con estrategias represivas de invisibilización de las problemáticas, ¿no? Y eso también lo trabajo bastante en el libro, como el discurso que ellos plantean, a los que pueden convencer, tratan de convencerlos, pero si no te pueden convencer, te invisibilizan, ¿no? Te dejan afuera, te excluyen. Y eso sucede tanto con quienes están sufriendo el modelo de manera directa en sus cuerpos y en sus territorios, como también hacia el interior del sistema científico-tecnológico, ¿no? Es lo que explica el caso de la investigadora del INTA, Virginia Aparicio, a quien, por mostrar algo que ya se viene diciendo hace mucho tiempo, y en todo caso evidenciarlo con mecanismos propios de la ciencia, porque no es que se va por fuera de los mecanismos científicos, no es que genera mecanismos, no dice cosas valorativas, no establece juicios de valor, está mostrando con mecanismos de investigación propios de la ciencia lo que está pasando en el agro. Bueno, censuran su investigación, ¿no? Y eso tiene que ver con mecanismos disciplinantes, represivos, que no llegan a los golpes, pero que son formas, ¿no? Que disciplinan, que quieren construir un mundo, una forma única de hacer el mundo, de verlo y demás, ¿no?
Y no es el primer caso ni el único, digamos. Puedo nombrar el caso de Andrés Carrasco, puedo mostrar el caso también de Damián Berseñasi, que hacía sus campamentos sanitarios en Santa Fe y que la universidad le cerró literalmente en la oficina en donde tenían guardada los datos de esas investigaciones y tuvieron que salir las organizaciones sociales y un montón de otros científicos a bancar, ¿no?, el hecho de que esos datos son datos públicos, que Damián Berseñasi tenía que poder tener acceso. Está el caso también de Guillermo Folguera, a quien le cerraron la oficina y el espacio de trabajo en la Facultad de Exactas en la Universidad de Buenos Aires. Y esos son algunos de los que conocemos, porque los mecanismos son múltiples y no siempre nos vamos enterando, ¿no? Pero está esa dinámica de construcción de poder que alterna, ¿no?, el disciplinamiento, la represión y el intento de convencerte, ¿no? Y ellos eran muy conscientes, quienes construyeron los mecanismos para insertar el agronegocio, para consolidarlo, para profundizarlo, explícitamente lo evidenciaban. Son muy conscientes de la necesidad de construir poder desde esos tres lugares, ¿no? Y me lo decían, ¿no? Lo cual también muestra un poco los niveles de impunidad que manejan, ¿no? Porque cuando uno sabe que hay cosas que son como por lo menos complicadas de decir, se cuida un poco más, ¿no? Genera eufemismos. Bueno, no, acá era explícito y no tenían problema de plantear que, no sé, por ejemplo, me contaba uno de los entrevistados que fue el secretario de Agricultura en el año 1991 en Argentina, que cuando todavía no estaban liberados los transgénicos, porque la soja RR, que es la primera soja transgénica, se libera en el año 96, pero en el año 91 se empiezan a generar los marcos regulatorios, se empiezan a pensar cuáles van a ser los mecanismos para aprobar los transgénicos, y en ese contexto, más o menos para el año 93, 94, se empieza a discutir, digamos de vanguardia, en Bariloche, una ordenanza de etiquetado de transgénicos. O sea, todavía no estaban liberados, pero había, todo ya a nivel global, porque bueno, este tema se empieza a discutir en los 80s, digamos como que ya había problematización social respecto de eso y se aprueba una ordenanza de etiquetado. Bueno, rápidamente armaron una causa judicial desde la Secretaría de Agricultura en ese momento para tirar abajo la ordenanza, y finalmente la ordenanza en Bariloche desapareció, ¿no? Y de hecho la Argentina no tiene una ley de etiquetado de transgénicos. Tiene ley de etiquetado de un montón de otras cosas, pero no de transgénicos, ¿no?, de organismos genéticamente modificados. Entonces ahí, y lo contaba y me lo decía en estos términos sin ningún tipo de prurito, ¿no? Era como... bueno, y esas son muchas de las cosas que a mí de alguna manera me llevaron un poco a sistematizar y a concluir esto, ¿no? Que el Estado argentino tuvo muchos gobiernos. Algunos dicen que esos gobiernos entre sí fueron muy diferentes, pero todos tuvieron en común acuerdo y todos absolutamente cerraron bajo la línea de la producción del agronegocio. Y lo fueron desarrollando de diversas maneras, cada uno a su forma, ¿no? Ellos hablaban, en una entrevista me decían, bueno, hicimos cambios cosméticos, pero siempre tuvimos una línea clara de trabajo. Y me lo decía gente que había empezado en los 90s, que había conformado la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria en los 2000 y que seguían siendo asesores en el 2018, que es cuando yo hice las entrevistas. No, un poquito antes, 2017. O sea que te das cuenta, ahí podemos ponernos a recopilar gobiernos, ¿no? Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Mauricio Macri, Alberto Fernández. Y la línea de continuidad en términos del desarrollo del modelo del agronegocio sigue siendo exactamente la misma.
lo único que hay son cambios cosméticos, ¿no? Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿no? ¿A qué responde todo eso? Bueno, efectivamente hay un proyecto que me parece que ahí es importante e interesante conectarlo con con el rol que se le asigna globalmente a nuestro país, a nuestro continente, que el sistema capitalista nos impone y nos lleva a construir al mismo tiempo, que es esta idea de que nosotros estamos en el mundo para dar nuestros recursos naturales, ¿no? Para brindarles al resto nuestros recursos naturales. Y en ese marco está el agronegocio, está la megaminería, está el fracking, está el petróleo en el mar y podemos seguir, ¿no? Contabilizando. Así que bueno, ese es como, digamos, lo que la línea que va teniendo, que va construyendo el libro a partir de un proceso histórico que lo que hago en el libro es una recopilación bastante sistemática de todos los marcos regulatorios desde el 91 hasta el 2010, que es cuando corta la tesis. Yo después fui escribiendo además artículos como actualizando, ¿no? la cuestión. Y va todo en esa lógica, ¿no? Al momento de verlo, empezar a mostrar por qué me resultaba tan evidente ese rol, ese lugar, esa forma de hacer política y demás. Así que ese es un poco, digamos, hay obviamente un montón de matices, ¿no? En cada periodo histórico también voy analizando diversas etapas del marco regulatorio y de las acciones estatales en el marco de la política pública en el agronegocio, pero es como que esa es la línea de continuidad que uno puede ver en el libro, y de cómo estamos atados a los mercados globales, ¿no? Como muchas veces, y esto también hay que decirlo, ¿no? El Estado argentino tiene un rol activo político y hay una decisión estatal de darle continuidad a esta forma de producir, pero lo cierto es que uno también se tiene que preguntar, ¿no? Bueno, ¿hasta dónde hay una libertad por parte de la política argentina de tomar la definición cuando en realidad desde el mundo nos están poniendo, ¿no? Ese lugar de ustedes nos tienen que dar sus recursos, ¿no? Aparece esta cosa de, bueno, cómo se sienta Argentina a negociar en el mundo, qué cosas hace, eso está también en el libro, ¿no? ¿Qué tipo de política diplomática lleva adelante en este contexto, ¿no? ¿Qué negociaciones genera en torno a los conflictos, tanto a nivel nacional, territorial, como a nivel global, respecto del tema? Bueno, todos esos matices son los que van apareciendo un poco en el libro. Bien. Leonardo, buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes. Contanos un poco cómo surge esto de agua limpia en las escuelas y cómo lo fuiste vinculando justamente con esta problemática de la agricultura. Bien, bueno, se organizó hace 2 años y medio más o menos a nivel país una campaña que se llama Campaña por el Agua Limpia en las Escuelas, a raíz de distintas investigaciones que fueron surgiendo. Hubo una entre el año 2020 y 2021, una en el municipio de General Pueyrredón, en provincia de Buenos Aires, otra en Tandil, en los partidos, ¿no? Y bueno, daban como resultado distintas escuelas públicas donde el agua analizada tenía varios agrotóxicos. Desde ahí nos empezamos a organizar de manera virtual, gente, digamos, desde el plano individual, agrupaciones, organizaciones sociales, sindicatos docentes. Bueno, empezamos a hablar y bueno, resolvimos armar una asamblea virtual que luego dio, bueno, en llamarse Campaña por el Agua Limpia en las Escuelas, donde trabajamos puntualmente desde la cuestión que radica en que en las distintas instituciones educativas se hacen análisis de agua todos los años, pero solamente en términos bacteriológicos. Si hay bacterias, bichitos,
y si llega a haber algún problema de ese tipo, se limpian los tanques de agua, las cañerías, y ya está, se soluciona. Ahora, cuando empezamos a hablar y a ver cuáles eran los problemas en cada uno de los territorios, yo trabajo y vivo, soy docente en Luján, Exaltación de la Cruz, Mercedes, y bueno, cada quien por su área de influencia, sea laboral o sea desde la participación activa en las comunidades educativas, iba contando lo que pasaba en sus territorios y viendo que el extractivismo, que es como le llamamos a la cara agresiva con el ambiente del modo de producción capitalista, repito, cómo ese extractivismo nos venía impactando en el agua y puntualmente en el agua de las escuelas. Así que empezamos a hacer las relaciones y bueno, yo donde vivo, donde recorro usualmente, donde trabajo, es una zona donde el agronegocio es muy fuerte. Tenemos la problemática ambiental bastante grave en términos de la calidad de agua, aire y suelo, digamos, contaminado por las distintas pulverizaciones con agrotóxicos, pero también tenemos industrias pesadas de distinto tipo, entonces puede haber que haya metales pesados en el agua también. Tenemos la problemática del arsénico, que si bien es algo que es un metaloide, algo que podemos decir que es natural por la extracción indiscriminada de agua de los acuíferos, ha crecido fuertemente su intensidad, así que está muy concentrado y eso nos afecta a nuestra salud. Y según cada quien que participaba de distintas provincias iba contando su problemática y empezamos a ligar. Y bueno, lo primero que hicimos fue exigir en la provincia de Buenos Aires a los consejos escolares, que son quienes tienen que encargarse de los análisis de agua, y en cada provincia, en las dependencias estatales correspondientes, a exigir que se hagan análisis de agua integrales. Hasta ahora casi no se ha dado esta situación, digo, en términos de una respuesta positiva, sino que cuando nos responden que no hay dinero y que por eso no se hacen, y con el correr del tiempo se van generando nuevos estudios en distintos territorios donde demuestran que el agua está contaminada a base de distintas fuentes de contaminación. Desde ahí, bueno, es que seguimos organizándonos, se sigue sumando gente de distintos territorios y bueno, estamos ahí en esta lucha para demostrar, o para al menos saber en principio, cómo es el agua que tomamos cuando vamos a trabajar, violando muchas veces nuestros derechos laborales. Y ni hablar de los derechos universales de niños, niñas, adolescentes, que van a estudiar, pensemos, ¿no?, en una educación pública obligatoria, es decir, están obligadas a asistir al jardín, a la primaria, a la secundaria, y luego el Estado no puede garantizar que el agua sea sana, que sea potable realmente, simplemente porque no la estudia y desconoce los estudios que se van haciendo. Y por eso digo, en los últimos tiempos, después de estos estudios que tomamos como base, uno que lo trabajó mucho entre distintas organizaciones, lo trabajó la Universidad Nacional de Mar del Plata, otro la Universidad del Centro, más que todo con la gente que está en Tandil. Y bueno, fueron surgiendo nuevas investigaciones. Virginia Aparicio aportó en varias, desde Tinta Balcarce, en Lobos, etcétera, se fueron dando y todas daban lo mismo, con lo cual vamos planteando ya que no es necesario analizar escuela por escuela, territorio por territorio, sino que el problema es tan grande que ya se da como que es algo global. Sí, es algo que, al menos en nuestros territorios y otros donde el extractivismo se expresa de esta misma manera,
y bueno, ya no es tan necesario hacer el estudio en cada uno de los lugares, y si hay que hacerlos, es el Estado quien tiene la obligación, y desde ahí nos paramos para hacer esta exigencia. ¿Qué resultados, o sea, dentro de esos resultados, encontraron chicos que ya estaban contaminados con el tema de esos fluidos que estaban dentro de las aguas? En algunos territorios se han hecho estudios en sangre, en orina, se han hecho campañas, digo, desde la última década, no ahora en los últimos 5 años, que es desde donde empezamos, o 4 años, donde empezamos a tomar los análisis desde la campaña, sino que ya antes hubo campañas donde se realizaban análisis de sangre y de orina de gente que vivía en distintos lugares del país, no solo en la escuela, fíjate lo que te planteo, no solo en las escuelas, en las niñeces, sino cualquier tipo de personas, y muchas de esas personas vivían, por ejemplo, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en un lugar que no llegan las pulverizaciones, por más que haya una deriva y el veneno huele, no llega al menos de manera directa en un corto plazo después que pulverizan los distintos agrotóxicos. Y ahí se empieza a demostrar también que el problema es tan amplio que nos llega esta posterior afectación, nos llega en base de una fuente de contaminación que termina siendo nuestra propia, entre comillas, alimentación. Terminamos comiendo alimentos con trazas de agrotóxicos, terminamos tomando agua, que es a donde apuntamos desde la campaña, pero la campaña apunta a una cosa porque queremos que nos demuestren algo, pero vemos que el problema es mucho más grande, y bueno, terminamos respirando el aire contaminado, y más allá de donde vivamos. Y nos pasa, te lo relaciono con otro tema que estamos trabajando desde la multisectorial contra el agronegocio, la 41, y con distintas organizaciones de la provincia de Buenos Aires, y también con un equipo de extensión de la Universidad Nacional de Luján, que se llama Equipo de Extensión en Conflictos Socioambientales por la Transformación Social, donde estamos trabajando en un mapeo de escuelas fumigadas, escuelas públicas fumigadas, y últimamente hemos terminado varios. El último que hicimos hace relativamente poco, 2-3 meses, hicimos los últimos aportes, fue en el partido de Mercedes, en provincia de Buenos Aires, a 90 kilómetros de Capital Federal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y donde demostramos que por la deriva, por lo que vuela el veneno luego de ser pulverizado, entre 95 y 96% de las escuelas, de todas las escuelas públicas del partido, están expuestas a la pulverización con veneno. Y uno dice, pará, pero las que están en el centro de Mercedes también, sí. Porque la deriva, según estudios con los que venimos trabajando y yendo a la medida mínima, ¿no? ni siquiera avanzando en todo lo que puede volar ese veneno, genera una dispersión de 3 kilómetros, 3.000 metros. Y hay campos más cercanos a esos 3 kilómetros, y de ahí demuestra que las escuelas están siendo expuestas. Es decir, dicho de otra manera, pensándolo, sacando el tema escolar, todo el pueblo de Mercedes está expuesto a que le estén fumigando distintos días en el año, y que o te lo estás respirando o está llegando al agua, o ni hablar, como decía recién, está en tus alimentos. Tanto en una huerta donde usan agrotóxicos para la huerta, como en otra huerta donde se produzca de manera agroecológica, sin echar nada, haciendo rotación, haciendo asociaciones entre los cultivos y haciendo todos los trabajos buenísimos que se hace de la agroecología, pero teniendo cerca o relativamente cerca un campo donde sí pulverizan, y eso termina en lo que después nos comemos. Es decir, el problema es muy complejo, y como recién decía Carla, es política de Estado, porque ya no podemos decir en 2023 que no sabemos del tema.
está lleno de estudios, hay muchísima gente en distintos lugares del país que ha investigado, como la investigación que hace Carla, nos nutrimos mucho en nuestros equipos de trabajo de extensión universitaria o en las propias organizaciones sociales que trabajamos con, leemos, discutimos distintos materiales y bueno, ya la realidad no la pueden tapar, ya es muy evidente y por eso se dan los procesos de persecución a quienes desde la ciencia, que le llamamos la ciencia digna, dan los resultados y lo fundamentan con años y años de trabajo. Para hacerles un cierre y ya no robarles más tiempo, si tuvieran que sacar una conclusión con respecto a todo el trabajo que vienen haciendo y dejar algo en vista para generaciones futuras o para aquellas personas que quieran tomar la posta y seguir en esta lucha, ¿qué les dirían? ¿Qué les diría? En base a la experiencia que fueron teniendo a lo largo de estos años. Que el cambio es necesario, que hay que a esta altura del partido hay cuestiones con las cuales que ya no se pueden conceder. Digamos, lo pienso más que nada porque, bueno, hay compañeros, compañeras que, bueno, ¿no? Cuando toman la decisión como de, bueno, veamos si nos podemos sentar a negociar. Hoy no estamos pudiendo negociar porque estamos hablando de nuestros muertos, ¿no? De gente amiga, compañera, que se va perdiendo justamente por las consecuencias en la salud que esto está generando, ¿no? Y entonces que lo cierto es que el cambio de este modelo es necesario y que lo tenemos que hacer entre todos de manera democrática y cuando digo democrática estoy hablando de la participación directa, no estoy hablando de ni tener que ir a votar a nadie, porque la realidad es que si hay algo que uno puede ver es que no importa quién votes, el agronegocio está. Entonces, ahí nos requiere como de todo un trabajo colectivo que suponga la democracia directa, ¿no? Que suponga seguir promoviendo desde los lugares en los que estamos, ¿no? Porque todos decidimos estar en lugares diferentes, pero que tenemos que seguir promoviendo la necesidad de una alimentación sana, ambientalmente sustentable, social y políticamente comunitaria, solidaria, donde no haya explotación, ni autoexplotación también, ¿no? Hoy tenemos la agroecología que como exponente político tiene mucha potencia, justamente por todo esto, ¿no? Porque tiene todas estas características. Bueno, hay que seguir expandiéndola y expandirla resistiendo a este sistema capitalista que nos propone no la alimentación sino las enfermedades. O sea, en realidad no es una propuesta, es una imposición, ¿no? Porque si uno tuviera realmente la voluntad de poder definir, nadie elegiría enfermarse y morirse. Bueno, yo lo que diría es eso, que hay que seguir construyendo desde abajo, humildemente esto que está, ¿no? Expandiendo estos fueguitos que están, ¿no? El otro día decíamos, a donde vayas, uno levanta una piedra y descubre agroecología. Y es así. Bueno, expandamos esos fuegos, expandamos las redes entre esos fuegos y sigamos luchando contra esto que se nos impone desde un lugar de compañerismo, de participación política, de recuperación de nuestra dignidad, ¿no? Como eso, creo que el mensaje es ese, que no es que estamos perdidos, porque estamos. O sea, creo que es eso. No todo está perdido porque estamos.
Así que me parece que ese estamos tiene que seguir estando. Sí, de acuerdo con lo que decís, tenemos que organizarnos y se va dando de hecho, que nos estamos organizando de distintas maneras y que cada quien tiene que asumir la responsabilidad. Que ahí tomo lo que hablabas de esta democracia directa. No tenemos que esperar que alguien nos venga a resolver un problema que se nos estalla, como esto de que nos pasó, a mí me pasó como docente, teniendo niños y niñas a cargo, y de un día para el otro, charlando con otra gente, decir, che, yo vengo luchando contra el agronegocio, pero hasta ahora venía confiando en que el Estado hacía análisis del agua, pero nunca me había preguntado, cuando me decían que el agua daba bien, ¿qué analizaban del agua? Y era el mismo Estado que permitía y hasta generaba políticas públicas que terminaban en que me fumiguen dentro de la propia escuela, yo con mis chicos y chicas de la escuela, ¿no? Y fumigar, digo, desde afuera hacia adentro. Y bueno, desde ahí, desde el tomar conciencia, nos empezamos a organizar y familias también empiezan a preguntarse y bueno, ¿qué decirles? Bueno, a tomar el tema en las propias manos, no esperar ni que una campaña, ni que un sindicato, ni que un partido lo resuelva, sino bueno, hacernos cargo y a participar de distintas maneras para resolver la temática, sea desde algo muy puntual como el agua en las escuelas, como alimentarnos, y que alimentarnos no es, como decíamos, solamente que alguien intente producir sin echarle ningún veneno a su propia producción, valga la redundancia, sino que otra persona no tiene que echarle un veneno a esta producción limpia, y tenemos que discutir la distribución de la tierra, tenemos que discutir muchas cosas. Uh-huh. Pero eso recién lo vamos pudiendo hacer cuando nos juntamos. Cuando nos juntamos, empezamos a dialogar, y hay que destinarle tiempo. Y para eso, es clave la colectivización. Chicos, muchas gracias. A vos.